Muy buenas noches, mi hermano y mi hermana amada, que Dios me lo bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de seguir compartiendo la palabra de Dios en medio de tiempos tan difíciles los cuales estamos viviendo. El tema que queremos compartir esta noche es acerca de las señales de la segunda venida de Cristo. Repito, ¿no? El tema que queremos compartir esta noche es acerca de las señales de la segunda venida de Cristo. ¿Me acompañan, por favor, al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 1? ¿Me acompañan al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 1 en adelante, ¿no? Hasta el 3. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Perdón, ¿no? Vamos a ir leyendo las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios dice así, ¿no? Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Me acompañan a orar? ¿Me acompañan a orar? Vamos a inclinar nuestros rostros para poder dirigir todo, para que todo este tiempo pueda nuestro Dios poder dirigirnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, tu palabra todavía, Señor, puede ser expuesta. Te pido, por favor, Señor, que me perdones por mis pecados, que me limpies, a mis hermanos también, y que podamos estar limpios para entrar a tu presencia y poder pasar este tiempo del estudio de tu palabra, de lo que tú no tienes que decir acerca de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, te rogamos que nos guíes y que mis labios, Señor, puedan ser tomados por ti, de tal manera que tú puedas edificar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ¿no, mi hermano y mi hermana amada? Hace algunos días, Lima registró relámpagos en el cielo la mañana del lunes 24 de mayo del 2021. Las cámaras de América Televisión captaron el momento preciso en que los rayos de luz aparecieron en el cielo durante algunos segundos. Se trata de un fenómeno que no suele verse en la capital. Nelson Quispe, director de pronósticos del CENAMI, aseveró que los truenos y relámpagos que se presentaron esta mañana en Lima son un fenómeno muy raro en la capital y que ocurren cada 50 años aproximadamente. Además, señaló que la nube que generó estos rayos ya se estaba desplazando hacia el sur. En declaraciones a América Noticias, el especialista afirmó que si bien se tenía previsto una gran nubosidad y lluvias en el mar, no se esperaba estas descargas eléctricas. Por ello pidió a la población, aguardar la calma, ¿no? La presencia de esta nube muy cargada la presencia de esta nube muy cargada ha generado una lluvia fuerte y el mar y descargas eléctricas, ¿no? Se suele dar en la sierra. Nuestro clima en Lima no es de estas características. Se suele dar con un periodo de retorno de 50 años. Esto es muy raro. Estos eventos suelen darse con muchos años de periodo de retorno. El pronóstico era la nubosidad, pero no se esperaba esas descargas eléctricas. Agregó además
que estas descargas suelen causar consecuencias lamentables, por lo que exhortó a la ciudadanía a permanecer en sus hogares hasta que el fenómeno finalizase. Señaló además que se presentarán lluvias en diferentes sectores de la capital producto del desplazamiento de esta nube. Qué interesante es esto, ¿no, mi hermano y mi hermana? Hay hoy sucesos, hay hoy sucesos en el horizonte que nos digan que el fin de esto, de esta era, podría estar cerca. Repito, ¿no? Hay hoy sucesos en el horizonte que nos digan que el fin de esta era podría estar cerca. Hay señales de los últimos tiempos en el mundo de hoy. Estos sucesos nos indican que la segunda venida de Cristo está cerca. Esto es lo que queremos estar viendo esta noche, mi hermano y mi hermana. Le invito a que podamos sumergirnos en las Escrituras y poder discernir los sucesos que vemos en estos días y cómo podemos interpretarlos. Ahora, mi hermano y mi hermana, en nuestro intento por hallarle sentido a las noticias mundiales y a los sucesos de actualidad, como lo que hemos visto el lunes 24 de mayo, necesitamos evitar, primeramente, con mucho cuidado, dos extremos. Repito, ¿no? En estos tiempos que vemos estas cosas, nosotros necesitamos evitar, primeramente, con mucho cuidado, dos extremos. El primer extremo, mi hermano y mi hermana, que suele darse es el del sensacionalismo. Repito, el primer extremo es el sensacionalismo. A veces, en nuestra desesperación por comprender lo que está pasando en el mundo, nos podemos volver excesivamente crédulos y pensar que todo lo que ocurre es señal de los últimos tiempos. Y ahí corremos el riesgo de convertir cada terremoto, enfermedades, desastres o peleas en señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El otro extremo es la burla. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos al hecho de burlarnos de las señales de los tiempos. Hoy hay mucha gente que reacciona de forma negativa ante toda conversación acerca de las señales de los últimos tiempos. Y dicen que no pasa nada. Dicen que es necio buscar señales que nos indiquen el escenario de los últimos tiempos. Y además que son puras tonterías. Ahora, mi hermano y mi hermana, amigo y amigo que nos estás viendo, ya sabes tú y yo que debemos evitar los extremos. Y ahora queremos hacer una aclaración muy importante. Présteme atención, por favor. Antes de entrar al tema y profundizar en lo que es la señal de la segunda venida de Cristo, es importante que tú sepas que la segunda venida de Cristo será en dos etapas. Repito, que la segunda venida de Cristo será en dos etapas. La Biblia nos dice que la primera etapa se llama arrebatamiento. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, encontramos esto, ¿no, mi hermano y mi hermana? Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Es interesante que este suceso es en una primera etapa, cuando Cristo viene por su iglesia.
Este suceso se va a dar en cualquier momento y no es visible la presencia de Cristo. Ahora, yo me hago una pregunta, ¿no? Yo me hago una pregunta, mi hermano y mi hermana. ¿Significa esto que ninguna de las profecías y señales se relacionan con el arrebatamiento? Repito, ¿no? ¿Significa esto que ninguna de las profecías y señales se relacionan con el arrebatamiento? No nos olvidemos que el arrebatamiento no tiene señal. Repito, no nos olvidemos que el arrebatamiento no tiene señal alguna que la preceda. Puede darse en cualquier momento. Es un suceso inminente y sin señales. En una segunda parte, y la segunda etapa se llama la venida de Cristo en forma visible para gobernar y reinar. Repito, ¿no? La segunda etapa se llama la venida de Cristo en forma visible para gobernar y reinar. La Biblia nos dice, ¿no? En Mateo capítulo 24, versículos 30 al 31 encontramos esto, ¿no? Y vamos leyendo, ¿no? Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, mi hermano y mi hermana, las señales que están en la Biblia, como por ejemplo la que encontramos en Mateo 24, y todas las profecías sobre los últimos tiempos en el Apocalipsis, ¿a cuál de las etapas de la venida de Cristo se relaciona? ¿A la primera etapa del arrebatamiento o a la segunda etapa? ¿Qué dice usted, mi hermano? Repito, ¿no? Las señales que están en la Biblia, como por ejemplo la que encontramos en Mateo 24 y todas las profecías sobre los últimos tiempos en Apocalipsis, ¿a cuál de las etapas de la venida de Cristo se relaciona? ¿A la primera, que es el arrebatamiento, o a la segunda etapa, que es la venida visible de Cristo? Antes de responder esta pregunta, mi hermano y mi hermana, es importante saber que entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, como vemos en este gráfico, en forma visible se dará la tribulación. Y la gran tribulación, que son 7 años de juicio sobre la tierra. Entonces, la respuesta sería, las señales que están en la Biblia, en Mateo 24 y en Apocalipsis, se relacionan al periodo de 7 años de tribulación y a la segunda venida de Cristo en forma visible para gobernar y reinar en el milenio. Entonces, mi hermano y mi hermana, entonces, lo que vemos que está ocurriendo en el mundo hoy, ¿qué es? Lo que vemos, lo que estamos viendo en el día de hoy, ¿qué es? Son los sucesos. Esos sucesos que estamos viendo en el mundo hoy no son señales del arrebatamiento, sino la preparación de los sucesos que se van a producir después del arrebatamiento. Repito, ¿no? Los sucesos que estamos viendo en el mundo de hoy no son señales del arrebatamiento, sino la preparación de los sucesos que se van a producir después del arrebatamiento, como preparación a la segunda venida de Cristo en forma visible a la tierra para reinar. Son, como dicen algunos, la antesala del periodo de la gran tribulación.
Imaginémonos, mi hermano y mi hermana, imaginémonos, ¿no? Que usted y yo vamos a ver una obra teatral. Llegamos al teatro y aún no se ha abierto el telón para que comience el primer acto. Pero usted, desde su asiento, usted y yo desde nuestro asiento, sentimos que se está colocando todo el escenario para la obra. Las sillas, la mesa, los adornos, las ventanas, el vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se está preparando para que empiece la obra teatral. Lo que está pasando no es el drama en sí mismo, sino la preparación para que en los próximos minutos empiece recién el drama. De igual forma, mi hermano y mi hermana, Dios ya tiene escrito el guión de los tiempos finales o de los últimos tiempos y está preparando la escena del mundo para este drama de los siglos. El telón sigue cerrado, pero los sucesos mundiales se están produciendo y los actores están asumiendo sus papeles para que comience el drama. Antes de que se levante la cortina, la iglesia deberá ser arrebatada para reunirse con Cristo en el aire. Y después de este suceso, hace su aparición el anticristo para comenzar el drama final de los tiempos que serán de la gran tribulación. Ahora, mi hermano y mi hermana, lo que vemos hoy son los preparativos para la gran tribulación que vendrá. Pero Dios ya se encuentra preparando al mundo para esa etapa. Lo que está pasando hoy en el mundo nos proporcionan unas señales que nos permiten discernir los tiempos y que tal vez no pase mucho tiempo para que se abra el telón. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Y qué de lo que está ocurriendo hoy en el mundo? Me pregunto nuevamente, ¿y qué de lo que está ocurriendo hoy en el mundo nos puede servir como señales de que estamos llegando al cumplimiento de los tiempos? Yo encuentro, mi hermano y mi hermana, por lo menos 6 señales fundamentales y que lo vamos a ver, mi hermano y mi hermana, en esta disertación que estamos viendo en dos sesiones, ¿no? Esta será la primera en la cual veremos 3 señales muy importantes. Ahora, entonces, en este mi primer punto, el tema que nos convoca en este análisis es la primera señal. Y la primera señal que encontramos es Israel. En el libro de Jeremías, si usted me acompaña al libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 3, nos dice, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Ahora, mi hermano y mi hermana, ¿por qué? ¿Por qué Israel es la señal de Dios para los últimos tiempos? ¿Por qué Israel es la señal de Dios para los últimos tiempos? Por una sencilla razón, ¿no, mi hermano y hermano? La Biblia predice que al final de los tiempos Israel será reunido de nuevo en su tierra y estaría en el centro de la atención mundial. Israel es el reloj de los grandes sucesos al final de los tiempos. Se hallan en el centro mismo de la mayoría de las profecías bíblicas para estos últimos tiempos. Ocupa el centro de la escena en el drama divino de las edades. ¿Cuáles son estas profecías en cuanto a Israel? Vamos a ir viendo 3, porque son varias, ¿no, mi hermano? Por el tiempo, vamos a ver solamente 3. Ezequiel 34, Ezequiel 34, 1, Ezequiel 34, ¿no? Ezequiel 34.
11 al 13, nos dice, ¿no? Porque así ha dicho Jehová el Señor, ¿no? He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Israel va a ser reunido y convertido en nación, nos dice la Biblia. Y esto es una profecía, ¿no, mi hermano y mi hermana? Desde mayo de 1948, Israel se convirtió en el Estado de Israel. Y ya casi la mitad de los israelitas del mundo se hallan de vuelta en su tierra. Israel fue sacada en el año 70 después de Cristo. Después de 70 años de que Cristo muere, viene a Roma con el general Tito y en el año 135, otra vez como 60 o 65 años después, llegan los romanos 2 veces y 2 veces es arrasada completamente. Jerusalén sacan a toda la mayoría de los judíos. Los judíos, al ser esparcidos, se van a Rusia, a África, a México, Guatemala, por todos lados son dispersados. Y por casi 2000 años, los judíos no perdieron, y eso es muy interesante, su identidad. Los judíos, después de 2000 años, exiliados prácticamente por todo el mundo, nunca se olvidaron de su idioma. Nunca fueron absorbidos por ninguna nación. Jamás olvidaron su religión, su adoración y su idioma. Y esto es muy interesante, ¿no? Y cuando las Naciones Unidas por fin sacan del Medio Oriente a los ingleses en 1923, el general Allenby llega a Jerusalén y saca a los últimos musulmanes, que era el Imperio Otomano Turco en ese tiempo. Se declara a Israel el 14 de mayo de 1948 el Estado libre, soberano e independiente en un solo día. A las 5:30 de la mañana nombran a David Ben Gurión el primer ministro de Israel. Y ante los ojos de todo el mundo se cumplió la señal que nos da a nosotros las Escrituras. Qué tremendo es esto, ¿no, mi hermano? Pero ¿qué más nos dice la Biblia con respecto a Israel? En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 15, encontramos otra profecía. Dice la Biblia, ¿no? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Esto, mi hermano y mi hermana, esto es que el pueblo judío va a destruir el templo de Jerusalén. Esto es de que el pueblo, o sea, el pueblo judío va a reconstruir el templo de Jerusalén. El templo judío fue destruido por el ejército romano en el año 70 y desde entonces los judíos cesaron sus sacrificios de animales, a pesar de que la tradición continúa entre los samaritanos. La sangre se derrama en el monte Gerizim y nos sigue estrictamente la tradición bíblica. Ahora, interesante es esto. En el 2016, la primera vez en casi 2 milenios, corderos de un año se sacrificaron al aire libre por hombres que cumplen con las condiciones de ser los nuevos levitas y sacerdotes. Aunque el tercer templo no está de pie,
Los miembros del instituto del templo fueron capaces de reunir cerca de 400 personas para una ceremonia modelo. En la parte superior del Monte de los Olivos, entre los invitados se encontraban líderes políticos y religiosos que expresaron su esperanza de que la mezquita pronto se retirará de la parte superior del monte del templo, ¿no? El político Ariel King dijo que espera que Jerusalén pronto sea libre de lo que llamó una abominación. Al mismo tiempo, el rabino Yisrael Ariel, uno de los líderes del instituto del templo, explica que el evento fue una preparación para cuando el monte Moriah sea limpio y consagrado y el templo sea reconstruido. La ceremonia tuvo lugar el día 18 de abril, después de varios antiguos rituales prescritos por la ley del Torá, incluyendo el sacrificio de un cordero por los sacerdotes Joamim, descendientes de Aarón, la aspersión de la sangre, la quema de la grasa y otras partes del cordero se ofrecieron como sacrificio en un altar. También sonaron las trompetas de plata sopladas por los levitas. La ubicación del sacrificio ceremonial era la Yeshiva Beit Orot, donde se puede ver todo el monte del templo. De acuerdo con el calendario judío, que es lunar y sigue los tiempos establecidos por Dios en el Antiguo Testamento, la fiesta de la Pascua, o sea, la fiesta del Peshá, comenzó al atardecer del viernes 22 de abril y finalizó en la noche del sábado 30. Los organizadores dicen que querían ofrecer una auténtica experiencia judía, con los olores, los sonidos y los colores que se han perdido cerca de 2000 años. El objetivo final era despertar en la gente el deseo de renovar este ritual del templo en nuestros días. El rabino Shemuel Eliyahu, un importante líder judío, hizo hincapié en que todos los judíos practicantes han estado orando por ellos 3 veces al día durante los últimos 2000 años. Él estaba feliz de ver las oraciones cantadas con acompañamiento musical después que se sacrificaba un animal, mientras los coajín llevaban las piezas ceremoniales listos para ser utilizadas cuando esté construido el tercer templo. Esta fue la segunda demostración del año sobre cómo funcionan los sacrificios. A principios de marzo, 3 miembros del Sanedrín abrieron las conmemoraciones de la llegada del mes bíblico de Adar, acompañado de una reconstrucción del servicio del templo. Esta verdadera lección del Antiguo Testamento, más que recordar una costumbre, muestra cómo los preparativos para el nuevo templo son reales, mi hermano y mi hermana. Al visualizar todo en público, también ayuda a acostumbrar a los habitantes de Jerusalén a la idea de que ya existe una nueva clase sacerdotal. En los últimos años, otros judíos ortodoxos hicieron sacrificios frente al monte del templo de Jerusalén, tratando de seguir el ritual que se describe en los libros de Moisés, pero no tan detallado como en el Instituto del Templo. Ellos lo llaman el ensayo profético. Ahora, mi hermano, qué interesante esto. Para evitar conflicto con los musulmanes, el gobierno israelí no ha alentado la práctica, sino que además han detenido a activistas en sus intentos por hacer este tipo de sacrificio. Mi hermano y mi hermana, Israel
tras 2000 años, vuelve a realizar sacrificios de animales, pero sin su templo. Apenas se construya el templo, se habrá cumplido una de las profecías bíblicas y las señales serían que estamos cada vez más cerca a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué más, no, mi hermano, mi hermana? Acá hay una tercera profecía con respecto a Israel, ¿no? Y esto lo encontramos en el libro de Daniel. Si me acompaña el libro de Daniel 9:27, el libro de Daniel 9:27, vamos a leerlo, ¿no? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, mi hermano y mi hermana, el anticristo va a hacer un pacto de 7 años de paz con Israel. El acontecimiento que llevará al anticristo a la cima del poder en la escena internacional y marcará el comienzo de su régimen de 7 años será la firma de un pacto. Hoy se menciona a Israel en todas las noticias. Está de vuelta en su tierra, tal como lo predijo la Biblia. Domina las noticias mundiales. Está en el centro mismo de la paz mundial en el Medio Oriente. Y si Israel es el centro del plan profético que Dios quiere decir que la venida de Cristo podría estar muy cerca, mi hermano y mi hermana. Mi hermano y mi hermana, una de las señales de la segunda venida de Cristo y de que el tiempo ya está hacia su finalización y que está cerca es Israel. Por tanto, usted y yo debemos estar pendientes de lo que sucede en Israel y lo que sucederá en estos días por delante, para que nosotros podamos estar siempre mirando esta señal que Dios nos ha dejado, que es el pueblo de Israel. Pero ¿cuál es la segunda señal, mi hermano y mi hermana? Ya vimos la primera señal, ¿no? Pero hay una segunda señal. La segunda señal es que va a haber guerra y la gente va a anhelar paz. Esta es una segunda señal. Acompáñenme al libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Mire lo que dicen las Escrituras. Que cuando digan paz y seguridad, entonces me da sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mi hermano y mi hermana, hace 30 años, hace ya aproximadamente 30 años atrás, cuando aún existía la Unión Soviética junto a los Estados Unidos, representaban ambas naciones un peligro para el mundo. Todos temían una tercera guerra mundial. Pero en 1991 se derrumbó la Unión Soviética y todo el mundo pensó que ahora estaríamos más seguros. Pero desde esa fecha hasta hoy, el mundo se ha convertido en un lugar cada vez más y más peligroso. Ya no existen dos superpotencias, sino que ahora hay más de dos superpotencias. El mundo de hoy es más riesgoso que ayer. Hoy se habla más de explosiones nucleares y de guerras biológicas y químicas que nunca antes se hablaban, mi hermano y mi hermana. Pakistán e India tienen 2 bombas atómicas. O sea, Pakistán e India tienen bombas atómicas. También la China y Corea del Norte. Solo es cuestión de tiempo para que los terroristas y bandidos tengan esas bombas en sus manos. El mundo clama por paz,
en la península balcánica, en las naciones africanas, en los países islámicos, en Irán, en Afganistán, etcétera, etcétera. Pero el grito mayor de paz es en el Medio Oriente. Israel, los palestinos, Libia, Siria, Egipto. Ahora, mi hermano, agreguemos a esto la intranquilidad ciudadana que estamos viviendo en este tiempo. Ninguna ciudad del mundo hoy puede decir que es tranquila y que se puede vivir sin ningún riesgo. Hoy crecen las ciudades con delincuencia en extremo, violaciones, secuestros, guerrillas, etcétera, etcétera. México, Sao Paulo, Tokio, Nueva York, Roma, son ciudades ultra peligrosas. Sin embargo, lo asombroso de todo esto es que la Biblia predice que algún día el mundo terminará alcanzando la paz y la seguridad. Por difícil que sea imaginarlo, mi hermano y mi hermana, la Biblia dice que viene el día en que la gente dirá en todas partes paz y seguridad. La pregunta que surge ahora es, ¿cómo se va a lograr esta paz? La Biblia nos dice que viene un hombre que le va a dar al mundo aquello de lo que clama y va a convertirlo en una realidad. Ese hombre, mi hermano y mi hermana, es el anticristo. En el libro de Daniel, capítulo 9, 27, nos cuenta o nos dice la Biblia que hará un tratado de paz con Israel. Literalmente la Biblia dice, y por otra semana, o sea, 7 años, confirmará el pacto con muchos, o sea, con Israel. Es decir, la primera obra del anticristo será pacificar al mundo. Será conocido como el hombre de paz del Medio Oriente. Será el hombre del año. Y hasta algunos creen que ganará el premio Nobel de la Paz. A medida, mi hermano y mi hermana, que el mundo se convierte en un lugar cada vez más peligroso, lleno de enemigos, y lleno de enemigos así peligroso, ¿no? La gente va a clamar pidiendo a alguien que pueda traerle paz y seguridad. La gente va a decir, queremos paz, queremos seguridad, queremos paz en el Medio Oriente, queremos que acabe el terrorismo y la delincuencia. Mi hermano y mi hermana, la Biblia dice que viene un hombre que va a ser capaz de lograr que se hagan estas cosas. Y el mundo le dará la bienvenida con los brazos abiertos. El mundo va a caer a sus pies y lo va a adorar como un Dios. Sí, mi hermano y mi hermana. Es interesante lo que nos dan los informes, ¿no? El informe mundial sobre la violencia y la salud es el primer informe general de estas características que aborda la violencia como un problema de salud pública en todo el mundo. Cada año, mi hermano y mi hermana, más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. Los expertos en salud pública señalan que esos datos no son sino la punta del iceberg, puesto que la mayor parte de los actos violentos se cometen puertas adentro y quedan sin registrar. Ahora, mi hermano, hermana, el objetivo de este informe es arrojar luz sobre estos actos, aparte de las muertes de millones de personas y que resultan heridas a consecuencia de la violencia y sufren problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales, tal como lo señala el primer informe mundial sobre la violencia y la salud,
que hoy hace público la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En el informe se afirma que las muertes y discapacidades causadas por la violencia convierten a esta en uno de los principales problemas de salud pública de nuestro tiempo. La violencia es una de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 15 a los 44 años y es responsable del 14% de las defunciones entre la población masculina y 7% entre la femenina. En un día cualquiera, mi hermano y mi hermana, 1.424 personas mueren en actos de homicidio, casi una persona por minuto. Aproximadamente una persona se suicida cada 40 segundos. Unas 35 personas mueren cada hora como consecuencia directa de un conflicto armado. Se calcula solamente que en el siglo XX, 191 millones de personas perdieron la vida como consecuencia directa e indirecta de un conflicto. Y bastante más de la mitad eran civiles. Algunos estudios han demostrado que en algunos países los gastos sanitarios causados por la violencia representan al 1.5 del PBI. Yo no necesito decirle a usted cómo estamos realmente viviendo acá en el Perú. Usted lo vive y yo día a día, donde se sale a la calle y uno sale desconfiado, pensando y pidiéndole a Dios que te libre de un delincuente, de un asesino. Mi hermano y mi hermana, nuestro mundo hoy tiene que experimentar falta de paz y falta de seguridad en extremo por causa del pecado y del alejamiento de los principios de la ley de Dios. Y el anticristo debe estar preparando su entrada para dar lo que le falta al mundo y a nuestras sociedades. Y tal vez ya en estos momentos Él está esperando. Qué tremendo es esto, mi hermano y mi hermano. Pero hoy quiero ir culminando, mi hermano y mi hermana. Pero ¿cuál es la tercera señal? ¿Cuál es la tercera señal para ir terminando, no? La tercera señal, hemos visto la primera, la segunda y ahora estaremos la tercera, es el mundo global. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7 nos dice: y se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, mi hermano, en este tercer punto, la Biblia predice que en los últimos tiempos, el mundo se reunirá de nuevo bajo una sola economía mundial, un solo gobierno, una sola religión, y que la humanidad retará colectivamente al Creador en su cara. El anticristo va a ser el líder de esta revolución mundial. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7 nos dice: también se le dio, ¿no? También se le dio, dice, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, mi hermano y mi hermana, hasta hace poco tiempo, habría sido imposible gobernar el mundo entero y controlar la economía mundial, ¿no? Pero ahora todo ha cambiado. La década de los 90 ha sido llamado la década de la globalización. Miren, en el 90, ahora en el 2021, ya todo esto ha avanzado realmente a pasos agigantados.
Veamos algunos de los elementos de este mundo globalizado, ¿no? Que ya han sido creadas en nuestro tiempo. La Organización del Comercio Mundial, el avance de la Internet, el Google Earth y el estado de agencias mundiales de noticias como la CNN, la Unión Europea y su sola moneda, el euro, etcétera, etcétera, etcétera. Mi hermano y mi hermana, realmente el mundo está cada vez siendo más y más globalizado. El mundo que parecía tan grande y fragmentado ha dado paso a uno que parece pequeño y lleno de conexiones internas, ¿no? La carrera del mundo hacia el globalismo no es más que otra cosa que está formando el escenario para un hombre que entrará en escena para gobernar el mundo entero durante la tribulación. Todo esto nos demuestra que el fin está. Vamos a ir haciendo una síntesis de todo lo que hemos visto, ¿no, mi hermano y mi hermana? Vamos a ir viendo, pues, hacer una síntesis de todo lo que hemos estado viendo, ¿no? O un resumen de lo que hemos estado viendo. Las señales de la segunda venida de Cristo. ¿Hay señales de la segunda venida de Cristo? Algo que nos ayuda a nosotros a saber de que ya la segunda venida de Cristo acerca. Sí. Y vimos pues que la primera es Israel. Israel, al constituirse como nación, nos indica ahora que ya Dios ha empezado nuevamente el reloj. El reloj ha vuelto otra vez a caminar. Por eso nosotros tenemos que poner bastante ojo en lo que pasa en el Estado de Israel. La segunda señal, mi hermano y mi hermana, de que la segunda venida de Cristo está cerca, es que la violencia aumentará y las guerras. Y la gente anhelará, usted y yo anhelaremos paz. El mundo anhelará paz. Y entonces le preparará el terreno a aquel que traerá paz, que es el anticristo. Pero para esto ya la iglesia debe haber partido a las bodas del Cordero. Y la tercera señal es el mundo globalizado. Todo se está globalizando, todo se está realmente, los medios de comunicación se están haciendo cada vez más cercanos. Las personas podemos comunicarnos cada vez con mayor prontitud, ¿no? Esto nos indica que esta globalización va a hacer que el mundo sea uno. Y con esto, pues el anticristo, al poder surgir, tenga control mundial sobre todas las naciones. Mi hermano y mi hermana, amigo y amiga que nos estás viendo, las señales que nos indican que estamos llegando al cumplimiento de los tiempos, estas señales nos están indicando cuán cerca se encuentra el periodo de gran tribulación que le espera a la tierra por causa de sus pecados y su rebeldía contra Dios. Los sucesos que vemos hoy no es nada menos que la antesala de lo terrible que se viene. La pregunta que yo me hago y te hago a ti, ¿estarás tú preparado para este evento muy importante para la humanidad? ¿Estarás tú listo? ¿Te irás tú con la iglesia de Cristo? Si realmente quieres hacerlo, arrepiente de tus pecados y pídele perdón a Dios y acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Dile en una sencilla oración: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Creo en ti y las palabras que tú dices en la Biblia. Y tú, mi hermano y mi hermana, alistémonos para ese gran evento que será el rapto de la iglesia. Ordenemos nuestras vidas, tengamos una relación más íntima con Jesucristo, sirvamos al Señor, no dejemos de orar constantemente, leamos nuestras Biblias y que Dios te bendiga. Gracias por todo esto. Vamos a orar para ir terminando. Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres.
Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto y nos has dejado estas señales para que nosotros estemos listos y preparados, Señor. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mi hermano y mi hermana.